Y bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Nuevo fin de semana, nuevo video en el canal Under Army, como siempre repasando la rica discografía del rock paraguayo. Y hoy, bueno, vamos a cerrar un ciclo, vamos a cerrar un círculo más bien. Esta va a ser un análisis bastante especial porque vamos a cerrar finalmente la discografía con la que abrimos este canal un ya lejano día. Creo que fue un martes, el día que se estrenó el primer video, un ya lejano martes de junio del año pasado. Estamos casi cumpliendo un año haciendo videos en este canal. Y hoy vamos a cerrar, como dije, la discografía con la que se abrió este canal. Vamos a cerrar la discografía de mi banda de rock paraguayo favorita, Deliverance, con su trabajo del año antepasado, ya 2024. Su cuarto álbum de estudio, Horizonte, año 2024, como les estaba diciendo. Se lanzó aproximadamente en el mes de mayo, si mal no recuerdo, junio. Fue a mediados de 2024, de eso estoy 100% seguro. Yo tuve el placer de estar ahí viendo la presentación del disco en vivo, porque el disco se presenta en un concierto en vivo en un sábado por la noche, y mientras la banda estaba tocando, el disco estaba apareciendo en plataformas. Es más o menos algo parecido a lo que pasó en octubre, noviembre pasado con el último disco de Eyesight. Más o menos lo mismo pasó con este disco de Deliverance lanzado en el año 2024. En fin, va a haber bastante historia, me parece, en lo que refiere al periodo de tiempo en el cual este disco se fue preparando, porque estamos hablando de que este es el primer álbum de Deliverance de material nuevo después de casi 20 años. Este disco se lanza en 2024 y hay que recordar que el último disco o de estudio oficial de Deliverance que se había lanzado fue el año 2005. O sea, estamos hablando de casi dos décadas de silencio discográfico para Deliverance, aunque bueno, obviamente la banda nunca se separó como tal. Vamos a repasar ese periodo de 2 décadas en el cual Deliverance estuvo activa, pero no publicando material. Vamos a hablar de todo lo que pasó durante todo ese tiempo. Y me alegra muchísimo decir que no me va a hacer tanta falta recurrir a fuentes históricas o periodísticas en este caso, porque en muchos sentidos yo voy a ser la fuente, ya que gran parte del periodo de tiempo que transcurre en la historia de este disco ya fue un tiempo en el cual yo era abiertamente y activamente fan de Deliverance. Por ende, fui testigo de muchos de los momentos importantes, o al menos de las presentaciones más importantes de Deliverance durante este periodo de tiempo. Así que voy a poder contar muchas cosas directamente de primera mano, porque estuve muchas de las presentaciones que los Deliverance realizaron durante todos estos años hasta llegar al lanzamiento de este álbum Horizonte. Así que nada, comencemos ya con la historia de este disco que se lanzó el año pasado, pero la historia arranca, como dije, casi 2 décadas atrás. Deliverance, como todos sabemos, lanza al que hasta el 2024 fue su último álbum de estudio, en el año 2005. La banda estaba teniendo una época de bastante actividad. Se habían presentado, por ejemplo, en el primer Peace and Rock en el año 2004, no en el segundo, a pesar de que habían lanzado su disco ese año. Hasta que, bueno, por aquellos años, 2005, 2006, lamentablemente a mediados de la década del 2000, pierde la vida el baterista original de la banda, miembro fundador y uno de los bateristas más importantes de la historia del rock paraguayo y de la música paraguaya moderna, Laucha Arce. Lamentablemente Luis Arce fallece en un accidente automovilístico a mediados de la década del 2000, y esto le pone un freno bastante marcado a la actividad de Deliverance. La banda se queda bastante coja luego de eso, pierde a uno de sus miembros fundadores y que además era muy amigo. Los miembros de Deliverance, hay que recordar, se forman siendo adolescentes en el Colegio San José. Ellos eran literalmente amigos que habían decidido jugar a hacer una banda de rock y que se lo habían tomado capaz más en serio de lo que otros potenciales músicos se lo habían tomado. Estamos hablando de finales de la década del 80, o sea, imagínense comenzar una banda de rock en esa época en un país como este. Bueno, Deliverance se lo tomó bastante en serio, siendo apenas un grupo de pendejitos del Colegio San José. Y ya para cuando ocurre lo de Laucha Arce, la banda se forma en el 88 aproximadamente. Estamos hablando de que tenía 17, 18 años de carrera aproximadamente, o sea, ya llevaban mucho tiempo tocando juntos. Laucha Arce además era un músico muy reconocido dentro del ambiente musical y rockero en general de Paraguay, porque había sido baterista de otras agrupaciones, había sido miembro de Shaman, por ejemplo, una banda muy importante durante la década del 90, una banda medio de noise rock, stoner. En algún momento seguro analizaré algo de su material.
Lo que sí es que cuando fallece Laucha, la banda queda bastante golpeada, obviamente, como es lógico. Y durante la segunda mitad, durante casi toda la segunda mitad, de la década del 2000, la banda se encuentra totalmente frenada. No hay mayores noticias sobre Deliverance durante aquellos años. En cierta manera, Deliverance está ausente durante ese primer boom del rock paraguayo a nivel comercial, que yo llamo de manera, digamos, personal, la etapa Pilsen Rock. A pesar de que Deliverance había tocado en ese primer Pilsen Rock que se hizo en el año 2004 en el Paraguay Beach Park, los Pilsen Rock que realmente explotaron, el primer Pilsen Rock fue muy exitoso, pero fue como apenas fue el puntapié inicial. Los Pilsen Rock gordos, en serio, los que realmente tuvieron éxito fueron los que van del segundo al cuarto. Bueno, Deliverance permaneció ausente en esos festivales por lo que había pasado con Laucha, que era muy reciente en el tiempo en ese momento, prácticamente había pasado al mismo tiempo que esto sucedía. Y bueno, durante toda la segunda mitad de los 2000 tampoco tuvieron mucha actividad conocida. La banda empieza más o menos a juntarse ya a comienzos de la nueva década, la década del 2010, y reclutan a un nuevo baterista que era que ya tenía bastante experiencia dentro del ambiente rockero paraguayo de aquellos años, y ese baterista es Diego Riveros. Diego Riveros, entre otras cosas, había sido baterista de Gaia. Gaia es una banda muy importante y muy influenciada por Deliverance en la década del 2000, una banda de rock alternativo. La primera banda formada por Diego Serafini, que esto tiene mucha importancia, ya van a ver por qué en la grabación del disco Horizonte. Diego era, como dije, baterista de Gaia, y hay que recordar, bueno, esto por ahí muchos no lo saben, pero los que son fanáticos de rock paraguayo seguro sí, Neine había colaborado con los Gaia en el disco probablemente más icónico de Gaia, que es Aves y Peces, que se lanza a mediados de los 2000. Él había colaborado cantando en una de las canciones, que es Caminante, que bueno, ya cuando nos toque hablar de la carrera de Gaia o de la discografía de Gaia, hablaremos de ese disco a profundidad. Obviamente en Gaia en esos momentos ya estaba tocando Diego Riveros, y yo creo que un poco por ahí vino la asociación para que se sumara posteriormente a Deliverance en reemplazo de Laucha Arce. Diego Riveros en cierta manera era el hombre perfecto para el trabajo. Diego es un baterista con mucha influencia de rock alternativo, pero que tiene mucho también del espíritu de la música post-punk, gótica, con cierta influencia de Cure. Se nota mucho eso en su manera de tocar, y se notaba ya en Gaia, por lo que era lógico plantear que Diego Riveros fuera el reemplazante de Laucha Arce. Era, como dije, el hombre perfecto para dicho trabajo, y de esa manera Deliverance empieza a ensayar ya a principios de la década del 2010. Una de las primeras apariciones públicas que hacen durante ya esa nueva década es en el programa de Raúl Vega, A 1000 kilómetros del mar, que lo daba por Unicanal los sábados a las 8 de la noche. Entre paréntesis quiero decir que A 1000 kilómetros del mar, que era el programa de Raúl Vega, que entre otras cosas antes había sido muy famoso, se había hecho famoso por ser conductor en la Rock and Pop, en un programa que se llamaba Yo Caníbal. Ese programa fue muy importante, creo yo, para lo que podíamos considerar la cultura urbana, de la incipiente cultura urbana que estaba apareciendo en la década del 2010. Es un programa que, A 1000 kilómetros del mar, empieza sus emisiones en Unicanal en el año 2010, durante el verano de ese año. En un principio como un proyecto medio raro, era medio extraño, era Raúl Vega con una cámara en mano metiéndose y hablando con celebridades y con músicos, y también filmando. Iba normalmente con bandas de rock paraguayo y la filmaba tocando, hacía una suerte de sesiones con ellos. Esa fue una de las principales razones por la que yo tanto quería ver el programa, porque era uno de los pocos programas en televisión de esa época paraguayos que mostraban a bandas nacionales. La mayoría de los canales de aire estaban perdiendo el tiempo pasando cualquier otra cosa, y A 1000 kilómetros del mar era el único que vos ponías todos los sábados, todos los fines de semana, y estaban pasando una banda de rock paraguayo. Hay que decir también que A 1000 kilómetros del mar fue pionero en muchas cosas. Fue uno de los primeros programas que se subía directamente a YouTube luego de terminada la emisión original en Unicanal. En esa época YouTube estaba empezando, ya tenía cierta fuerza, pero todavía no se había convertido en el gigantesco fenómeno de masas que es hoy. Básicamente YouTube hoy en día es la televisión moderna. A 1000 kilómetros del mar y Raúl Vega fueron de los primeros que aprovecharon ese medio, publicando los programas enteros en YouTube de A 1000 kilómetros del mar. Y bueno, Deliverance, como fue una de esas tantas bandas invitadas a participar del programa,
No hicieron una sesión, pero sí fueron entrevistados por Raúl Vega hablando un poco de la planeada vuelta de Deliverance a los escenarios y al estudio de grabación luego de la muerte de Laucha Arce, y ya con Diego Rivero formando parte del grupo. Todavía en esos momentos todavía la banda era un trío, todavía eran Amberé, Neine más Diego Rivero reemplazando a Laucha, todavía no estaba Carlos Díaz Meyer, Leche, ya vamos a hablar de él en un rato. Y es entonces que en el año 2013 llega una gran oportunidad para Deliverance, y en cierta manera una manera muy interesante de cerrar un ciclo también en sus carreras, o más bien un momento definitorio en sus carreras, que es cuando los invitan a telonear nada más y nada menos que a The Cure, la banda que prácticamente los había inspirado a ser músicos. Cuando The Cure llega por primera vez a Paraguay en el año 2013, yo tuve la suerte de estar ahí. Estuve yo, las dos veces que The Cure vino a tocar a Paraguay, yo estuve ahí. Estuve en el 2013, pagué la entrada, y en el 2023 estuve ya, digámosle que trabajando ahí. Entonces pude ver a The Cure dos veces. Y las dos veces estuve Deliverance en el escenario, ya hablaremos de la segunda vez. Pero en la primera ocasión en que tocaron, como dije, fue una canción bastante emotiva, bastante definitoria para Deliverance en muchos sentidos. Como dije, The Cure es una banda que los influenció muchísimo, es una banda bisagra para la carrera de Deliverance. Y la gran mayoría del público, eso me sorprendió, que estaba presente en el concierto mirando a Deliverance tocar antes de The Cure, la gran mayoría del público los conocía, les tenía mucho cariño, había canciones que las cantaban. O sea, Deliverance se notaba que ya era una banda bastante reconocida y se había ganado ese reconocimiento por parte del público rockero paraguayo luego de años de trayectoria, a pesar de que habían estado ciertamente parados durante los años anteriores por la muerte de Laucha Arce. Entre paréntesis, es esta la época en que yo me hago fanático de Deliverance, 2013, 2014 más o menos, justo después de lo de The Cure, que yo los veo en vivo por primera vez teloneando yo a The Cure. La cuestión es así, o sea, yo a Deliverance ya más o menos los había escuchado por ahí de nombre, pero no me había adentrado tanto en su música porque estamos hablando todavía a principios de la década del 2010, el streaming todavía no estaba Spotify, todavía no había entrado del todo Spotify acá a Paraguay. YouTube era la principal fuente de escucha de música, y todavía muchos discos clásicos de rock paraguayo no se subían a la plataforma. De hecho, el primer disco de Deliverance, Rompiendo el Cristal, no se subió a Spotify sino hasta 2015 más o menos, si mal no recuerdo. Pero en el año 2013, 2014, yo recuerdo que un periodista del diario La Nación, de la sección de arte y espectáculos, llamado Carlos Jiménez, que tiene un canal de YouTube desde hace ya muchos años, fue uno de los primeros en subir material de archivo de rock paraguayo. Subía, por ejemplo, aquellas viejas grabaciones de la radio, ¿cierto?, de la Radio 1 de Marzo FM, con grabaciones de rock paraguayo de los 80, de los 90, y uno de esos álbumes completos, o de esos materiales de archivo completos de rock paraguayo previos a la década del 2010, que había subido a su plataforma, a su canal de YouTube, que se llama Carlos Jiménez, como dije, tiene una bandera paraguaya, pueden ir a visitarlo si quieren, hasta el día de hoy sigue funcionando. Uno de esos materiales de archivo completos que había subido Carlos Jiménez a su canal ya por aquella época, 2013, 2014, era la versión original completa del primer álbum de Deliverance, Rompiendo el Cristal, del año 1992, incluyendo la tapa original del cassette, con todo. La tapa, por ejemplo, que cuando yo hice la primera review de Deliverance en este canal, allá por mayo, junio del año pasado, la tapa que se ve en la miniatura es la tapa original del cassette que se lanza en el año 92. Bueno, esa tapa la saqué directamente del video, es una captura del video con el álbum completo que publicó Carlos Jiménez en su canal hace ya muchos años, que fue gracias a esa subida de Carlos Jiménez del disco original, del álbum original de Deliverance, del primero, del 92, que yo pude escuchar a Deliverance y pude conocerlo por primera vez, y fue ahí que me hice fanático. Carlos Jiménez es una persona que yo le estoy reconociendo su labor acá porque, bueno, entre otras cosas porque vi que hace un par de semanas compartió mi video sobre Cecilia Enríquez, algo que le agradezco desde acá, y quiero reconocer su labor, digamos, siendo uno de los primeros, podríamos decir, archivistas de rock paraguayo en internet, al menos acá en YouTube, porque, como dije, fue uno de los primeros que subió material de archivo importante del rock paraguayo de aquella de la época más temprana, y gracias a esos materiales de archivo yo pude, por ejemplo, conocer a Deliverance y escuchar su primer disco mucho antes incluso de que estuviese siquiera de manera oficial
en plataformas. En su canal, por ejemplo, llegó a publicar en una de las últimas entrevistas, si no la última o casi la única, de hecho, entrevista así filmada bien que existe, de Chester Swan, uno de los fundadores del rock paraguayo. Está en su canal, se la hizo poquito antes de hecho de que él falleciera. Hay también grabaciones de otros conciertos de Deliverance, algunos no con muy buena calidad, pero bueno, están ahí para el que los quiera ver. En fin, le reconozco eso a Carlos Jiménez. Cultura de la Nación creo que se llamaba su canal un tiempo, ahora creo que se llama nada más Carlos Jiménez. Si quieren ir a buscarlo, hay mucho material de archivo muy interesante ahí que está subido desde hace ya muchos años a YouTube gracias a este periodista del diario La Nación. En fin, volviendo a Deliverance, ya cuando yo me hago fanático de Deliverance por esta época, luego de haber escuchado Rompiendo el Cristal al completo en YouTube y de haberlos visto teloneando The Cure, me entraron ganas de ir a verlos cada vez que podía. Una de esas veces que los fui a ver fue más o menos en 2014. Ellos dieron un concierto bastante express en un local que se llamaba Barbarella, que estaba sobre la calle Herrera frente al Centro Cultural Juan de Salazar. En aquella época yo tenía 20 años, no tenía ni auto, me tuve que ir en colectivo y después volver en taxi, o sea que así de fanático era de Deliverance. Fui a verlos, dieron un concierto muy bueno, muy íntimo, porque el local era bastante chiquito. El local después se mutó a una especie de local medio LGTB friendly y hace unos años se cerró. En aquella época era un bar sin más, cuando yo fui. Y la cuestión es que, bueno, lo fui a ver y era un concierto bastante bueno. Y ya en ese concierto estrenaron una canción nueva, que no voy a decir su nombre, pero que va a aparecer después, pero que terminaría apareciendo después en Horizonte. Estamos hablando de que ellos presentaron una canción del álbum Horizonte de 2024, ya la estaban tocando en vivo en 2014, 10 años antes. O sea, para que se den una idea de cuánto tiempo tomó preparar este disco y de cuánto tiempo se tomó Deliverance para poder concretar el lanzamiento de un nuevo disco o de un nuevo álbum de estudio. 10 años antes de que el disco se lanzara ya había una de las canciones que aparecerían en el tracklist ya estaba siendo tocada en vivo. Y vuelvo a repetir, la fuente soy yo porque yo estuve ahí y la escuché. Es muy loco, la verdad. O sea, 10 años preparando un disco, imagínense. Bueno, durante los siguientes años Deliverance seguiría tocando de manera esporádica. Unos años antes, de hecho, de esta ocasión en que los vi en vivo en Barbarella, en 2012, si mal no recuerdo, se habían presentado en el anfiteatro del Banco Central del Paraguay, conmemorando 20 años del lanzamiento original justamente de Rompiendo el Cristal. Hay algunos videos en YouTube de aquel concierto, no se escucha muy bien, pero bueno, están ahí para el que los quiera ver. Fue un concierto bastante interesante. Fue una de las primeras veces, de hecho, que se vio la creatividad de Andrés Feliciángel, el guitarrista de la banda, como fabricante de instrumentos inusuales, porque en aquel concierto presentó una especie de instrumento que tenía una serie de botellas de cerveza colgadas que vos tocabas y sonaba una nota distinta, una especie de precursor de lo que después sería la instalación que se encuentra frente al lado Hipacra y en San Bernardino, que también le pertenece a él. En fin, la banda continúa, 2014, pasa 2015, 2016, 2017, más o menos en la segunda mitad ya de la década del 2010, la banda toca de manera esporádica. El grupo Neine dice que se encara también al mismo tiempo en otros proyectos, lanza su álbum solista, creo que él llegó a formar parte de Bomberos, que es otra banda con la que él llegó a grabar un disco junto a, creo que estaba Banana, el ex cantante de La Secreta y demás, a la par que seguía ensayando con Deliverance, se seguía planeando cuál iba a ser el futuro del grupo. La banda se notaba que seguía ensayando y seguía componiendo. Ya en la segunda mitad de la década del 2010 ocurre un hecho bisagra en la carrera de Deliverance, que es la aparición de una mujer que casi me animaría a decir pasaría a formar parte de manera plena, pasaría a ser casi una integrante más de la banda. Hasta el día de hoy casi que podría decir que lo sigue siendo, que es Paola Irún. Paola Irún es una directora de teatro que ya en la década del 2010 tenía una trayectoria importante. Es hija de una actriz paraguaya también bastante importante en la historia del teatro paraguayo, creo que es Margarita Irún su nombre, que entre otras cosas fue famosa por la película Las Herederas de Marcelo Martinez, y que tuvo bastante éxito cuando se estrenó allá por 2018. Bueno, Paola es su hija, también muy vinculada al mundo del teatro, pero Paola es una persona que
se nota que como directora de teatro tiene ideas bastante locas, bastante fuera de lo común y bastante disruptivas, bastante ambiciosas sobre todo. Así que cuando se junta con los Deliverance, su intención era usar a Deliverance, usar la música de Deliverance y los espectáculos de Deliverance como un lienzo para plasmar todas sus locuras. Y hay que decir también, yo esto no lo puedo confirmar porque no estuve ahí metido, pero podríamos decir que Paola es en cierta manera la que enfocó a la banda, porque la banda como que tocaba cada tanto, en la primera mitad de la década del 2010, cuando se volvieron a juntar después de lo del Auche, ya con Diego en la batería, la banda tocaba cada tanto, componiendo algún otro tema, pero es como que el grupo no tenía un rumbo fijo hacia dónde ir, no tenían una idea clara de, bueno, vamos a grabar un disco, vamos a hacer un espectáculo así, asá. Cuando se une Paola Irún a ellos, casi que como una miembro más del grupo, surge una idea. La banda se estaba acercando a sus 30 años de carrera tocando. La banda se había formado en el 88 en el Colegio San José. En el año 2018 iban a cumplir 30 años de haberse formado. Por ende, empieza a circular tanto entre ellos entre ellos y en la cabeza de la propia Paola Irún el hacer un espectáculo especial para conmemorar los 30 años de Deliverance. Pero claro, con Paola Irún metida, no se podía esperar que ese show fuese nada más un show conmemorativo tocando todas las canciones más famosas de Deliverance de toda su carrera. No, Paola quería hacer algo más con el aniversario número 30 de la banda. Y es así que surge la idea del que para mí es uno de los espectáculos, el espectáculo de rock nacional más increíble que yo jamás vi en mi vida, que es Luz, Sangre, Agua. Luz, Sangre, Agua es un concierto especial que se realizó el 31 de octubre del año 2018 en la Manzana de la Ribera, celebrando los 30 años de Deliverance. Originalmente el concierto iba a ser a principios de octubre de ese año de 2018, pero se pasó para el 31 de octubre, si mal no recuerdo, porque Diego Rivera tuvo un accidente con su ojo y no pudo tocar, no recuerdo muy bien, entonces se pasó para el 31 de octubre de 2018. Yo tuve la suerte de estar ahí y uno pensaría, bueno, un concierto conmemorativo de la carrera de Deliverance, ¿no? Vos pensás, bueno, un concierto común, que sí, puede tener un poquito más de parafernalia porque es una ocasión especial, va mucho más allá de eso. Lo que los Deliverance y Paola Irún lograron, digamos, armar con el espectáculo de Luz, Sangre, Agua es una de las cosas más únicas que yo he visto jamás planteada en un concierto de rock. Ellos lo llamaron una especie de docuteatro. Básicamente lo que se veía, primero que el escenario no era un escenario que estaba en el fondo y el público alrededor, digamos, el público enfrente, no, el escenario era un escenario, digamos, rectangular, casi como una pasarela que estaba en el medio mismo del salón de la Manzana de la Ribera donde se estaba desarrollando el concierto. Y la banda iba los miembros de la banda iban pasando de una plataforma a otra, cruzando, qué sé yo. Había una especie de pantalla gigante que cuando bajaba encerraba a los miembros en una especie de cuadrado, una especie de pequeña habitación. A veces en ese cuadrado se proyectaban a su vez una serie de imágenes alusivas a las canciones y a la propia historia de la banda. Y lo más increíble y lo más disruptivo para mí y lo más único era que la banda no solamente tocaba sus canciones, sino que a su vez interpretaban una obra de teatro, en cierta manera actuando sus propias experiencias y sus propias vidas, contando a su vez la historia de la banda. Por ejemplo, recrearon el momento en el cual recreaban, por ejemplo, los momentos en los cuales ensayaban en la casa de uno de ellos, tocando Boys Don't Cry de The Cure, las conversaciones que tenían cuando eran más jóvenes. Recrearon, por ejemplo, que a mí me pareció genial, ese momento en el cual fueron a ver a Soda Stereo en el Jackie Dog Club vestidos con camiseta polo, típico de alumnos de San José de esa época, y se hartaban y se terminaban cortando la camiseta polo y la rompían y la tiraban al suelo. En un momento Amberé Feliciangeli presentó lo que él llamaba la latería, que era una especie de batería improvisada creada con palos y con digamos latas de pintura que él las había armado cuando era chico. O sea, ahí nos damos cuenta que el hombre estaba destinado a ser arquitecto. Aparecía el hijo de Laucha Arce tocando la batería. Los miembros muchas veces contaban anécdotas interpretando a su vez lo que estaban contando.
y al mismo tiempo obviamente la gente al mismo tiempo obviamente interpretaban las canciones de toda la carrera de Deliverance con un trabajo audiovisual gigantesco. Había además bailarines que interpretaban que hacían distintas performances mientras las canciones se desarrollaban. Era una cosa que, a ver, yo como fanático de bandas de rock progresivo, de bandas de art rock, de Pink Floyd, de Genesis, de Bowie, de un montón de artistas que han hecho grandes espectáculos teatrales y conceptuales sobre todo, he visto muchos espectáculos de gran nivel en video y demás, y he leído mucho acerca de ellos, pero nunca en la historia del rock universal vi un espectáculo que se planteara de la manera en que lo planteó Deliverance y Paola Irum, sobre todo en aquella ocasión en Luz, Sangre, Agua. Fue una cosa que a mí me generó, por un lado, un orgullo tremendo, y por otro lado me generó una tristeza enorme, porque yo sabía que lo que yo estaba viendo no lo iba a ver nadie más afuera. Los únicos que lo íbamos a ver éramos los que estábamos ese día en el Salón de la Manzana de la Ribera, donde se estaba desarrollando el concierto. Yo sabía muy bien que afuera nadie más lo iba a ver, y eso me da una tristeza bárbara, porque en un país serio, o más bien en un país con una industria musical seria, que no es el caso de Paraguay lamentablemente, que además tenemos un gusto musical horrible, perdón que sea tan duro, pero es que es la verdad, un espectáculo como el de Luz, Sangre, Agua tenía que haber salido de gira por lo menos por las 3-4 ciudades más importantes del país después de haberse presentado en Asunción. Y tenía que haber ido a Encarnación, a Ciudad del Este, a Pedro Juan, y si te descuidas a Villarrica, y presentarlo eso en el país y mostrar: miren lo que somos capaces de hacer con nuestra música, miren lo que somos capaces de hacer los artistas en este país. Eso para mí era Luz, Sangre, Agua, y tenía que haber salido de Asunción y no haberse quedado solamente acá. Pero claro, esto era una cosa, ya fue, me imagino, el tremendo problema, que el tremendo esfuerzo de Deliverance, de Paola y de toda la gente involucrada para poder montar todo ese espectáculo maravilloso. Era imposible sacarlo de Asunción, y era imposible hacerlo más de una vez, y me da todavía más tristeza que, ya que no se pudo salir de gira, tampoco se llegó a grabar. Por lo menos, ya que no pudiste salir de gira, por lo menos grabarlo. Ni eso se pudo hacer, y vuelvo a repetir, no los estoy culpando a los muchachos, ni a Deliverance ni a Paola. Yo entiendo el enorme esfuerzo que pusieron. Yo sabía que era imposible, yo sé muy bien, mejor que nadie, sé que es imposible. Era imposible para ellos poder hacer más que lo que ya estaban haciendo, porque lo que ya estaban haciendo era muchísimo en la situación en la que estaban. Pero es una tristeza que ese concierto no se haya grabado, que no se pueda subir a YouTube, o que no se haya puesto en alguna plataforma de streaming, porque claro, la rentabilidad, viste. Sí hay imágenes del concierto. Oniria, que es la agencia que trabaja con Deliverance de cerca, unos días después lanzó un videoclip de la cumbre, de la interpretación en vivo de la cumbre, con videos del concierto. Pueden ir a verlo si quieren, pero ni por asomo muestra lo maravilloso que fue estar ahí. Lastimosamente, Luz, Sangre, Agua, vuelvo a repetir, para mí es el espectáculo de rock paraguayo mejor hecho de toda la historia que yo haya visto en vivo. Al menos no conozco ningún espectáculo que siquiera se le acerque, y desde mi punto de vista es una cosa única en el mundo. Nadie, ninguna otra banda de rock, ningún otro artista de rock llegó a plantear jamás un espectáculo de rock de la manera en que lo hicieron los Deliverance y Paola Irum para celebrar los 30 años de la banda. La verdad, una maravilla. En ese concierto, a su vez, la banda finalizó el concierto con, valga la redundancia, con otra canción nueva, que también, la que también vamos a hablar cuando hagamos de canción por canción, ya que también aparecería en el disco Horizonte. La banda se presentó, creo que una vez más ese año, en 2018, en Rockero. Posteriormente, en 2019 telonearon a King. Después vino la pandemia. Después, cuando la pandemia más o menos se fue apagando, el grupo volvió a tocar cada tanto en el año 2000, y hasta que en el año 2023 anunciaron el lanzamiento de otra nueva canción, aunque esta vez esta canción iba a ir acompañada por un videoclip que a su vez anticipaba el lanzamiento por fin de un nuevo álbum de Deliverance para el año siguiente, para el año 2024. Estoy hablando de que la canción de adelanto, que es Mundo Habitable, que fue acompañada también por un videoclip, se estrenó en noviembre del año 2023, casi al mismo tiempo en que se anunció la presencia de Deliverance estoy diciendo cualquier cosa. En realidad fue poco tiempo antes de que se anunciara la presencia de que Deliverance se presentara, en el Festival Primavera Day, que se hizo en el Comité Olímpico en diciembre de aquel año 2023, nuevamente tocando antes que The Cure. De hecho,
Fue otra de las veces en que llegué a ver a Deliverance en vivo, porque yo estuve en el Primavera Day. Vi a Deliverance y a The Cure 2 veces en 10 años, es increíble. A los dos juntos en 2 ocasiones en un lapso de una década, realmente increíble. Ya en aquella ocasión ya tocaba Un Mundo Habitable en vivo y demás. Y finalmente llegó la presentación del disco, que fue a mediados del año 2024. Yo estuve ahí, se presentó en The Jam, un local céntrico, hubo bastante gente. La banda tocó el álbum al completo, consistente en 7 canciones. Posteriormente tocaron todos sus clásicos. De vuelta, el espectáculo armado por Paola Irún fue una maravilla, audiovisual, con un montón de detalles increíbles. La banda también tenía un vestuario muy particular. Y ya en el disco aparece una persona que ya había vuelto a la banda a finales de la década anterior, porque había de hecho participado en el concierto de Luz, Sangre, Agua, que es, por supuesto, Carlos Leche Díaz Meyer. Leche vuelve a la banda para, si mal no recuerdo, para la celebración de los 30 años con el concierto de Luz, Sangre, Agua. Toca en ese concierto, le va, obviamente, tiene un despliegue maravilloso, y ya se queda oficialmente como miembro del grupo, ya no se va más y participa de este nuevo disco Horizonte. Leche Díaz Meyer participa como músico en el primero y hasta el que es hasta ahora el último disco de Deliverance. Otro miembro, si bien es cierto que habían perdido a un miembro fundador en Laucha Arce, recuperaban a otro con la llegada de Leche Díaz Meyer, con la vuelta de Leche Díaz Meyer, que obviamente estuvo presente en la presentación del disco en The Jam, del disco Horizonte. De hecho, en las canciones, digamos, antiguas, en las que no había teclado, Leche Díaz Meyer lo que hacía en su teclado era básicamente, creo que estaba comiendo comida vegana, creo que es vegano, vegetariano, entonces mientras los otros tocaban y él no tenía nada que tocar porque las canciones no tenían teclado, pues él se ponía a comer comida vegana enfrente. Era una locura. En fin, se lanza el disco a mediados del año 2024 y creo que eso es todo lo que tengo para contar ahora. Media hora de historia, miren todo lo que tuve que abarcar, son 20 años de historia básicamente lo que tuve que abarcar durante esta sección del video. Vamos a ir ya en análisis del disco, pero discúlpenme un rato, voy a ver algo y ya vuelvo. Ok, vamos entonces al análisis del disco ya como tal. Si bien yo había escuchado hay 3 o 4 canciones de este disco que yo escucho de manera más o menos fija, suelta, digamos, fuera del disco, que las tengo en mi playlist y qué sé yo. El disco así entero hacía un tiempo ya que no lo escuchaba, así que lo tuve que refrescar escuchándolo varias veces. Es un disco que por suerte no es largo, tiene 7 canciones nada más, entonces no me fue complicado refrescarlo. Además es un disco reciente, no pasaron ni 2 años desde que se lanzó. Y bueno, después de haberlo escuchado puedo confirmar una teoría que ya más o menos estaba vislumbrando, y es que, bueno, desde que escuché en realidad, que es el disco anterior a este, acerca de que cuál es esa teoría. La teoría dice que básicamente, la teoría que yo tenía era que después de analizar toda la discografía de Deliverance, irónicamente me iba a parecer que el disco más icónico es técnicamente lo más parecido a un álbum flojo que ha tenido Deliverance, que es Fluye Sangre Fluye, porque Horizonte, luego de haberlo escuchado y de haberlo refrescado en mi cabeza, es un disco que está ahí peleando con Rompiendo el Cristal como el segundo mejor disco de Deliverance. El primero para mí es el disco que para mí es el disco más sólido de todo lo que lanzó Deliverance, el que cierra, el que abre y cierra de manera perfecta, y todo lo que hay en el medio es espectacular. Y mientras que Rompiendo el Cristal y Horizonte están ahí peleando por el segundo lugar, porque Horizonte, si bien es un disco que corre con ventaja, porque es un disco mucho más corto, tiene apenas 7 canciones, es un disco que tiene una solidez que es como una roca, o sea, es cemento puro la solidez de este disco. Rompiendo el Cristal también tiene esa solidez, pero tiene el pequeño detalle de que cierra de una manera un poco extraña a comparación de cómo abre. Hay que recordar que Rompiendo el Cristal cierra con Alabaré, que es una canción punk en un disco que era básicamente rock gótico y post-punk.
En ese sentido, yo creo que pensándolo bien y haciendo un ejercicio mental bastante fuerte, yo les diría que Horizonte es el segundo mejor disco de Deliverance, solo por detrás de Rompiendo el Cristal está tercero, e irónicamente Fluye Sangre Fluye, como dije, es el álbum más icónico y más recordado de Deliverance, al menos por el público más rockero. Irónicamente Fluye Sangre Fluye podría ser el más flojo, aunque vuelvo a repetir, entre comillas flojo, porque Fluye Sangre Fluye, siendo el disco entre comillas más flojo de Deliverance, para cualquier otra banda nacional sería una obra maestra. El problema que tiene Fluye Sangre Fluye es que es un disco que tiene ese intermedio de 4, 5, 6 canciones bastante largo, en el cual el disco se desordena, se va por lugares medio extraños. Pero me queda claro con este disco Horizonte, ya me había quedado más o menos claro esto con el disco anterior, con y me queda todavía más claro en este álbum Horizonte, que Deliverance aprendió la lección de Fluye Sangre Fluye, y aprendió que uno no puede experimentar por experimentar nada más, sino que debe tener un enfoque, debe tener un camino bien claro para poder experimentar de manera correcta y de manera idónea. Lograron eso y de vuelta lo lograron en Horizonte. ¿Qué tenemos con este álbum? Tenemos 7 canciones, 4 de ellas son temazos absolutos de Deliverance, absolutos temazos. 2 tranquilamente son de las mejores canciones que hizo Deliverance en toda su carrera. Las otras 2 son, digámosle, que canciones que no están muy lejos de ese nivel tan alto de estas 2 otras que mencioné. Canciones que, a pesar de ser muy refinadas, muy sofisticadas y hasta, me animaría a decir, oscuras en algunos aspectos, son fácilmente disfrutables y que te vuelan la cabeza apenas apenas las escucha. Y después de esas 4 canciones espectaculares vienen otras 3 que son más experimentales, son más, digámosle, explorativas, pero que no pierden el enfoque, se siguen manteniendo un enfoque específico, que es el enfoque de este disco, y de todas maneras son disfrutables, aunque son de esas canciones a las que uno tiene que darle una cierta cantidad de escuchas para terminar de cazarlas. Digo esto por las últimas 3 canciones, que no son las primeras 4 que mencioné. Por lo tanto, lo que tenemos es un disco tremendamente redondo, tremendamente sólido, con un enfoque muy claro. Este disco básicamente es tomar el sonido de Deliverance, de modernizarlo a los tiempos actuales, con todo lo bueno que tiene la época, los tiempos más recientes, respecto a la tecnología, respecto a cómo se plantean las canciones, a cómo se arman, sin perder la esencia de Deliverance en ningún momento, y sobre todo influenciándose por algunos grupos que yo dudo que la gran mayoría de las bandas acá tengan como influencia. Se nota muchísimo, por ejemplo, la influencia de Tom York y de la banda alternativa que formó con Johnny Greenwood, The Smile. Se nota mucho esa influencia, sobre todo en una canción que ya voy a mencionar cuál es. Deliverance, la verdad, se consagra con este disco como una de las bandas más sólidas y con la mejor discografía de rock paraguayo. A ver, también es cierto que tiene una discografía relativamente corta, estamos hablando de 4 discos en 35 o 36 años, o sea, técnicamente es una discografía corta, y entre un disco y entre el último disco y este hay casi 20 años de diferencia, entonces es como que, bueno, uno dice, sí, claro, en 20 años si no sacas un material así de genial, medio que sos un inútil. Es cierto eso, pero hay bandas que tienen comebacks de 15, 20 años después de su último disco y ni por asomo se acercan a lo que hizo Deliverance con este álbum. La verdad, es para sacarse el sombrero. Lo que hizo Deliverance con Horizonte es un disco absolutamente espectacular, con 4 canciones que son inmediatas, que te llevan a la primera y que te atrapan, y otras 3 que no son tan inmediatas, pero que de todas maneras son espectaculares. Como dije, son de esas canciones a las que uno le tiene que dar una cierta cantidad de escucha para terminar de cazarlas, pero aún así son espectaculares y aún así muestran las enormes sensibilidades que la banda fue incorporando y sumando a su sonido y a su propuesta, sobre todo. En fin, vamos a hablar entonces vamos a pasar ya directamente a la canción por canción, y la canción que abre el tema, el track que abre el disco es Éxodo, que adecuadamente es la primera canción porque es la primera que presentaron en vivo de este disco en el año 2014.
Esta es la canción que yo escuché en Barbarella aquella vez que fui a ver a los Deliverance en ese local. Estamos hablando nuevamente del año 2014, 10 años antes de que este disco se lanzara. Éxodo ya estaba compuesta y Deliverance ya la estaba interpretando en sus conciertos. Obviamente que en ese momento eran un trío nada más. En el 2014 acá ya está metido Leche Díaz Meyer como integrante, regresando, poniendo los teclados. Y la presencia del teclado es fundamental para esta canción. Ya de entrada, es como que Deliverance quería hacer este comeback mostrando directamente que Leche Díaz Meyer había vuelto, porque la canción y el disco entero abre con un efecto de teclado muy oscuro, muy propio del rock gótico, una especie de sonido medio de ultratumba podríamos decir, pero al mismo tiempo medio futurista, y la canción entra en una especie de, es una canción muy de espiral, muy de esas que crean una atmósfera. Se nota mucho la presencia de Diego Rivera como baterista. Diego Rivera es un baterista que tiene una identidad muy propia, pero que se adapta muy bien a los Deliverance, y ya se nota eso de manera inmediata en Éxodo. Él ayuda muchísimo a crear la atmósfera a través del ritmo, junto con los teclados y sobre todo junto con la guitarra de Amberé Feliciangeli, que como siempre funciona de manera maravillosa con sus arpegios. Y bueno, la manera de cantar de Neine Heiseke, que ya es más conocida, que es bastante conocida, ¿no? Esta manera tan evocativa, tan sentimental de cantar, con tanto sentimiento, con una letra que también es bastante poética, bastante críptica. O sea, muchos de los aspectos más maravillosos de la música de Deliverance están presentes en esta canción, pero adaptadas a la nueva época. Y es una gran apertura para este disco. Horizonte Éxodo es un temazo. Como si eso fuera poco, la segunda canción perdón, es la mejor canción del disco, y junto con la anterior, con Éxodo, puede ser una de las mejores canciones de Deliverance de toda la historia, y una de las mejores canciones de Deliverance de toda su carrera. Siempre pelea por ser de las mejores canciones de rock paraguayo de toda la historia. La segunda canción es Horizonte, la que le da nombre al disco, y Horizonte es de las cosas más increíbles que yo haya escuchado en una banda de rock paraguayo. Está al nivel, para comparar con otra banda que estuve analizando recientemente, está al nivel de Forking Paths de Eyesight. Es una maldita genialidad lo que hace Deliverance en esta canción. Básicamente acá, esta es la canción donde se nota un poco la influencia de The Smile. Ese arpegio, la canción abre con ese arpegio medio matemático, muy de arquitecto, hay que decirlo. Es una canción arquitectónica. Hasta acá se nota mucho que la presencia de Amberé en la banda, ¿no? La canción comienza con ese arpegio matemático de Amberé Feliciangeli. Se mete la batería de Diego Rivero, que Diego acá, ya si en la primera canción, si en Éxodo se destacaba, en esta canción ni les cuento, porque lo que hace Diego Rivero con su batería es meter unos ritmos tan irregulares y tan asincopados que uno podría decir, Dios mío, esto es muy difícil que funcione. Diego lo hace funcionar de una manera espectacular, los ritmos que mete son rarísimos, pero quedan geniales en la canción, increíble, en serio. Sumado a eso, le tenés a Leche Díaz Meyer metiendo detalles de teclado muy sutiles, extremadamente sutiles, muy delicados, pero que de esos que vos movés una cosita, movés y la canción se va a la mierda. Bueno, Leche, pero en ese punto exacto en el que la mete sale todo bien y es perfecto. Bueno, Leche hace eso con su teclado en esta canción, y Neine, que también toca el bajo de una manera espectacular, pero más bien marcando la base, le mete su canto, que es de vuelta una manera increíble. O sea, es un canto increíble que le mete en esta canción, de vuelta con mucho sentimiento, con mucha evocación. Y hay un detalle que uno pensaría es un detalle pelotudo de la canción, pero que le da un toque todavía más único al tema, que es que en el segundo coro, cuando Neine canta, no recuerdo bien, espera que no recuerdo bien voy a ver si encuentro la letra, a ver, discúlpenme, quiero hacerlo, pero vamos a ver si me sale. Bueno, estaba escuchando la canción, no encontré la letra. A ver, yo más o menos conozco recuerdo la letra de memoria, excepto una parte del coro, que es la que dice: sin más estresarnos escucharé. Bueno,
hay ese estrés, no sé qué, no se entiende muy bien en el audio de lo que dice Neine, y lamentablemente la letra no está en ningún lado disponible. Pero a ver, a lo que quería llegar era que en ese primer coro Neine la canta de la manera en que lo acabo de hacer yo, digamos el sin más estresados escucharé. Perfecto, ya ahí queda genial. Pero en el segundo coro hace una pequeña variación, que es una tontería, uno pensaría que es una pelotudez, pero queda tan bien que hace que la canción se eleve a otro nivel, que dice sin más estresados escucharé. Una maravilla. Vuelvo a repetir, esta es una canción de esas, como le dije hace un rato, ¿no? Es de esas canciones en las que vos movés una cosita pequeña, la movés y la canción se arruina. Está tan milimétricamente bien construida, es una canción perfecta. Horizontes es de esos momentos en los que uno se da cuenta de lo que es capaz Deliverance, de lo increíblemente genial que es como banda. Maravilloso, una de las mejores canciones de toda la carrera de la banda y para mí el rock paraguayo en general. Después viene el sencillo, la canción número 3, que es Mundo Habitable, una canción en la cual se nota mucha influencia del synth pop. Es una de las canciones de hecho más poperas del álbum, es evidente porque la eligieron como sencillo. Bueno, me hace acordar mucho a las canciones por ahí más reflexivas de bandas de synth pop de los 80, más sofisticadas, tipo Depeche Mode, OMD en algunos casos, ya viniendo un poquito más acá, Churches y demás. Está bastante bien, es una canción muy inmediata, que te atrapa la primera, muy, hasta cierto punto me animaría a decir romántica, aunque la letra no es romántica para nada. Es más, digamos, reflexiva, nostálgica, medio filosófica, me animaría a decir. En el videoclip es también una maravilla. Está el videoclip de Mundo Habitable, que se lanza en noviembre de 2023, está al nivel de los videoclips de Eyesight, de lo bueno que es. Con la banda apareciendo en un campo, con diversas instalaciones, muchas de ellas hechas por el propio Emberé Feliciangeli, como dije, es arquitecto. Una maravilla. Mundo Habitable, podríamos decir el hit del disco, porque le fue bastante bien, tuvo bastantes escuchas, sirvió bastante bien además para promocionar el álbum. La canción número 4 es En el Mar de Arena. En el Mar de Arena es una de estas canciones, digamos, más experimentales, más explorativas, a la que uno le tiene que dar un par de escuchas para terminar de digerirlas del todo. Es una canción, es una especie de balada medio gótica de una banda de pop rock ochentera, tipo las baladas medio oscuras que podía llegar a ser de Police ya en su última etapa, en Ghost in the Machine y Synchronicity, o de bandas como Tears for Fears. Más o menos por esa onda va En el Mar de Arena. La melodía que canta Neine me hace acordar mucho a una canción antigua de Soda Stereo, no recuerdo exactamente cuál ahora mismo, pero era ya de una de sus últimas épocas. Está bastante bien, creo yo. Después viene La Gata Maura. La Gata Maura tiene una particularidad, es otra de estas canciones también bastante explorativas. Esta explorativa en géneros, porque la canción comienza con la intro de la canción. Es una especie de, se nota que tiene mucha influencia de este sonido medio indie dream pop que se puso muy de moda acá en Paraguay con bandas como de Crayolas y Cassette. Comienza así, con ese sonido más o menos. Después se vuelve medio funky cuando entra la voz de Neine y comienzan los versos, y los versos a su vez tienen una pequeña pausa en la cual por unos segundos la canción medio que le mete un ritmo latino casi cumbiero para después volver a lo funky, y después en el coro vuelve el sonido dream pop medio surf. O sea, en pocos segundos la banda te mete 3-4 estilos y los cambia constantemente. Es espectacular lo que hace Deliverance en esta canción. Acá se nota que estaban flexeando constantemente, ¿no? Muy buena canción, La Gata Maura. Después viene otra de las canciones que fue lanzada mucho antes de que el disco apareciera, que es Frontera, la canción número 6. Frontera, originalmente la primera versión de este tema, porque esta creo que es una regrabación. Hay otra versión más antigua todavía que fue lanzada como sencillo. La versión original fue lanzada, si mal no recuerdo, en la primera mitad de 2018, meses antes de que realizaran el show de Luz, Sangre, Agua. Esa versión de hecho está disponible en plataformas, tiene una tapa distinta, que es medio roja. La habían presentado de hecho en Luz, Sangre, Agua, fue ahí donde la escuché por primera vez, estaba bastante bien.
Y es una canción también bastante popera, podríamos decir, podríamos emparentarla un poco con Mundo Habitable, aunque mientras Mundo Habitable tiene una base más de sintetizadores, más digamos románticos, esta es una canción puramente guitarrera, más orientada hacia lo que podría ser el jungle pop y la influencia del jungle pop de bandas como The Smiths o R.E.M., con los arpegios de Amberé siendo absolutos protagonistas. De vuelta, Deliverance tiene esta particularidad de esta canción de meterte cosas que no esperas, porque cuando llega el coro de la canción de Frontera, de repente, así de la nada, la canción está en un tono mayor y de repente así por unos segunditos Amberé te cambia los acordes y te mete así un acorde medio menor, medio extraño, que uno a primera escucha dice, pues esto es medio raro, no tendría que encajar, pero no sabes cómo, pero encaja. La creatividad de Deliverance en este disco realmente estaba a otro nivel, imagínense, hasta las canciones más sencillitas, más poperas tenían este tipo de detalles, ¿no? Y la canción que cierra el disco es La Caravana. La Caravana tiene un aire, podríamos decir, más folky, es probablemente la canción más experimental del disco, tiene un aire más folky, más, digámosle, tiene una guitarra acústica como base, que es una guitarra acústica que además creo que es de nylon, directamente tocada por Amberé Feliciangeli, directamente con los dedos, sin púa. Pero todo lo que se desarrolla alrededor es un ritmo medio electrónico, es una especie de mezcla de Bon Iver con música latinoamericana. Acá se nota un poco también la herencia que trajo Neyne de su primer disco solista, de Neyne y los Perros de la Calle Luna, que también lo tenemos analizado por cierto. Y la canción como que se va desarrollando así, al principio los ritmos son electrónicos, son bastante comprimidos y luego la batería entra con todo. Es, como dije, la canción más experimental del disco, pero obviamente uno le tiene que dar una cierta cantidad de escuchas para que le termine de entrar, pero una vez que te entra, te vuela absolutamente la cabeza. Gran manera de cerrar este disco, emparentándose además con la canción que inicia, que era bastante oscura. Bueno, La Caravana también tiene un aire medio oscuro. Y así terminamos la primera discografía que abrimos en este canal, la discografía de mi banda de rock paraguayo favorita, Deliverance, casi un año después de haberla iniciado. La terminamos hoy, esto se va a publicar el día 13, viernes 13 de marzo de 2026. Mirá la fecha en la que voy a publicar esto, la concha de su... Bueno, en fin. Espero que no traiga espero que no esté trayendo mala suerte a nadie, ni a mí ni a los muchachos de Deliverance. En fin. Vuelvo a repetir, Deliverance es probablemente la banda de rock paraguayo con la discografía más sólida. Vuelvo a repetir, discografía relativamente corta, con mucha separación de tiempo entre un disco y otro, sobre todo en este último caso. Pero aún así, el disco más flojo de Deliverance podría ser una obra maestra para cualquier otra banda de rock paraguaya. Así de buena es Deliverance, y es una banda que todavía sigue junta y que, por lo que uno va viendo, no parece que la banda se vaya a separar o que vaya a parar, y ojalá así sea, porque como dice la miniatura de este video, Deliverance es una banda que todo indica que seguirá yendo hacia un horizonte sin final, que es lo que al fin y al cabo es lo que le ayuda a caminar. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo para que este video llegue a más gente y podamos seguir compartiendo la rica historia de la discografía de rock paraguayo. Y si Dios quiere, nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos.